El título de lo que acabamos de leer, hermano, dice visión y llamamiento de Isaías. Amén. Dejarme tu Biblia abierta, hermano, y seguime con esto. Visión y llamamiento de Isaías. Está narrando, hermano, esta historia, el comienzo del ministerio profético de este varón, de este hombre profeta. En su juventud Dios lo había escogido a él para ser uno de los profetas que profetizaron casi la mayoría de las cosas sobre la aparición del Maestro, sobre la aparición de Jesucristo, el profeta mesiánico, le llaman, hermanos, los teólogos. Amén. Él profetizó todo desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta el final. Él profetizó el nacimiento hasta el lugar donde Jesús iba a nacer. Isaías lo profetizó. Amén. El comienzo del llamamiento y el ministerio profético de este hombre. Cuando empezó el llamado de Dios hacia el joven Isaías, dice que Dios se le presenta a él en una visión, el cual Dios lo lleva en un trono. Y ve, dice, serafines, ángeles en aquel trono. Dice que ve a uno sentado en ese lugar. Y todos los que estaban alrededor decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Él había visto, hermano, una escena gloriosa en aquella visión. Dice que aquella casa donde estaban sentados se llenó de humo de la gloria que salía del varón que estaba sentado en el trono, hermano. La gloria de Dios había llenado aquella casa. Cuando Isaías vio tal gloria, hermano, dice que él cayó postrado diciendo: ay de mí, que soy muerto. Aleluya. Porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Yo, Isaías, siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, que soy muerto, hermano. Porque él sabía la falta que él tenía delante de Dios. Él reconocía dónde era el problema que tenía este varón, y conocía de las sagradas escrituras. Cuando Dios se le presentó, él cayó postrado y dijo: ay de mí, ahora sí me muero. Porque vio la gloria de Dios y él no estaba preparado para ver. Pero había llegado el tiempo de Dios para la vida de este varón, el cual Dios quería utilizar su vida para llevar palabra de Dios a las naciones. Entonces, cuando le llegó el tiempo, Dios se le apareció. Él cayó postrado reconociéndose, hermano, cuál era el problema de él. Exactamente no especifica la Biblia qué era el problema, pero él dice que él era un hombre inmundo de labios. Seguramente era grosero, seguramente era mentiroso, hermano. Seguramente yuruguazú. De allá para el problema, hermano. Pero él reconocía que eso a él le faltaba cambiar. Y cuando él reconoció, dice, al instante, hermano, un ángel se levantó y con unas tenazas agarró un carbón encendido y fue a donde estaba el varón y le quemó los labios. Le quemó, hermano, en el lugar justo donde él necesitaba ser limpiado. Entonces aquel ángel le habló y le dijo: ahora es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Entonces ahí Dios habló a Isaías y le dijo: ¿quién irá ahora a llevar mi palabra? ¿Quién hablará por mí a las naciones? Entonces Isaías dijo: yo, heme aquí, envíame a mí. Hermano, el proceso para poder decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí, el proceso, hermano, tiene que entender que muchas veces va a ser duro. Muchas veces, hermano, te van a tener que quemar para que tú estés preparado para llevar a las naciones lo que Dios quiere ministrarte y ministrar a las naciones. Por eso yo siempre digo que alguien que no es formado por las pruebas y las luchas no sirve, hermano, para la obra de Dios. Alguien que está establecido para ministrar en la obra de Dios tiene que ser formado por fuego, tiene que ser quemado, tiene que pasar por diversas pruebas para poder ministrar las cosas de Dios. Porque, hermano, quizás hoy personas con hermano, yo tengo problemas con matrimonio, hermano, y dice: ¿por qué
estoy teniendo tanta lucha en mi casa y en mi matrimonio, es porque en un momento te vas a encontrar con gente que está atravesando por problemas de matrimonio. ¿Y cómo le vas a predicar si tú no conoces de problemas en el matrimonio? A ti te tienen que preparar para tú ser de bendición a otros. ¿Cuándo quieren ser de bendición? ¿Cuándo quieres ser usado en la mano de Dios? Porque acá estamos en la tierra siendo pasajeros para ser usados por Dios. Ya porque la condenación está preparada para los que no reciben al Señor. Entonces nuestro trabajo como hijo de Dios es arrebatar de las manos de Satanás a esa alma que están perdidas. Es predicar su palabra a lo que están necesitando. Es levantar a aquel que está caído. Pero ¿cómo le vas a hablar a alguien que está caído si nunca te caíste? Para conocer y entender a los que se cayeron, tú también tenías que caerte. Para entender a las personas que tienen una enfermedad grave, tú también tuviste que enfermarte y tuviste que pasar procesos y procesos hasta que Dios te dé la victoria para ir a predicar a los que están en tu misma condición. Tienes que estar preparado. Mira, hermano, y nosotros estamos tanto queje y queje en medio del proceso, hermano, porque no hay gusto. Y al profeta Isaías seguramente no le gustó cuando le quemaron la boca, hermano, con un carbón encendido. Pero a él lo tenían que quemar para él estar preparado para el trabajo que él iba a hacer. Iba a ser profeta, iba a llevar palabra del Dios viviente a las naciones. Y él tenía un pequeño problema con la boca. Entonces tuvieron que purificarle la boca, hermano, con fuego, porque lo que iba a salir de su boca eran cosas santas de Dios, palabras vivas. Hermano, y hay tanta gente por esa razón. Hay tanta gente que no se le saluda o se le mira un poquito mal de recibir por ahí por si llega, hermano. Hay tanta gente, hermano, ministros, pastor, hermano, Neidia ni convertir, hermano, mundanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué razón hay una división tan grande en la iglesia? Si juntáramos toda la iglesia junta de Paraguay, hermano, yo creo que ni el 50% no son verdaderos, hermano. Estado y la cristiano, estado y la evangélico, hermano, pero por ahí el 90% no son reales. Por ahí el 10% por ahí son los que sirven a Dios en espíritu, en verdad. ¿Por qué? Porque aquel 90% no aceptaron las pruebas que fueron mandadas por Dios. Aquel 90% no aceptaron ser quemados por Dios. Son de aquellos que en medio de la lucha se están quejando y están renunciando y dejando todo. Entonces Dios dice: ya no le voy a dar más lucha a ese. Hay en la iglesia tanta gente que nunca tiene lucha, hermano, nunca tiene proceso, nunca está pasando nada, hermano. Esa clase de gente son preocupantes. Nunca anda y lucha y nunca anda y prueba, hermano. Si los hijos de Dios realmente tenemos que ser formados en pruebas, en luchas, porque somos soldados en la milicia del Señor. Y un soldado, hermano, para irse a la guerra primero tiene que ser formado. Vos no podías presentarte en un cuartel, hermano, y pararte ahí y decir: yo quiero ser soldado para irme a la guerra. No te van a poner un arma en tu mano y decirte: andate a la guerra, si antes no prepararte. Primero te van a vestir de una ropa de recluta, hermano. Ande descuereada, y güey, varón. Te van a descuerear primero. Y cuando esté preparado, hermano, te van a vestir de soldado y te van a mandar en la guerra cuando seas de confianza. Por eso yo digo que alguien que no es preparado por Dios no sirve para la obra de Dios. Alguien que no es preparado por Dios no sirve para predicarle a nadie. Alguien que no es preparado por Dios no sirve, hermano evangelista, para pararse en las calles y predicarle a la gente. Mucha gente se quiere ir a parar en la calle y predicar. Muchos no se van porque no están preparados. Algunos se van, pero tampoco están preparados. ¿Por qué, hermano? Yo he tenido experiencia en el cual no hemos ido a la calle a predicar. Hemos recorrido casa por casa, hermano, a predicar. Orera ay, güey, cacote, hermano. Ore voce ay, güey, ore monse, güey. Lo predica se agüera el evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Lo rechazaron, ni mocero, ni muñá, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano, que vos llegué a una casa a aplaudir y decir: quiero traerte el mensaje de Jesús. Quiero hablarte
de un hombre que puede salvar tu casa, tu familia. De José Goaita, hermano. Ande ya pita, ven. Nemo nervioso zeta, hermano. A la persona no iba preparado con fuego, hermano evangelista. Al instante reaccionaste, hermano, porque no estaba preparado. Cualquier problemita y hermano reaccionata, porque es alguien que no fue formado con fuego. Es alguien impaciente. Es alguien y la pimbicura, hermano. Y posipareía. Oye, aira pareía o capucapureía. Son personas que no están preparadas porque no fueron formados con el fuego de Dios, hermano. Pero alguien que fue formado, hermano, es diferente. Por eso a los que Dios llamó, siempre lo hizo pasar por pruebas primero. A los que Dios llamó, siempre los quemó primero. Por eso el evangelio siempre va a ser difícil. El evangelio no es fácil, hermano. No es fácil servir a Dios porque estamos remando en contra de la corriente, en contra de la corriente del mundo. En otras palabras, el mundo está en contra de nosotros que queremos servir a Dios en espíritu y en verdad. Todo el mundo se te va a levantar, hermano. Inclusive oye pucatas, oye burlatas de la gente, hermano. Bendito sea Dios. Y por eso tienes que ser formado con fuego, hermano, para que cuando vengan los vientos, cuando vengan las calumnias, a ti no te echen, no te derrumben, para que continúes firme. Alguien que fue formado por el fuego, y los que siempre están en lucha, hermano, son gente que siempre va a estar permaneciendo. Mi lucha está, hermano, y siempre eres exata su peor, hermano. Auminda y lucha, ya tú no oras hoy, hermano. Y si oran, se arrodillan y Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, guardame, Señor. Amén. Pauve la oración, hermano. Porque no hay problema, hermano. Pero a mí no hubo en proceso y mi hermano. O hubo en monguchu y mi hermano. Socorro llevo el año de Yarabe, hermano. En no venían de ya la presencia, ven a nacer, hermano. Aleluya. Por eso necesitamos del proceso, hermano, porque el proceso nos hace reconocer de que somos hombres falibles y que necesitamos de Dios. El proceso nos hace bajar no de nuestro orgullo para humillarnos delante de Dios. El proceso nos hace buscar más de Dios. Y el proceso nos prepara para enseñar a los que están en la misma situación. Vos no podés hablar de victoria si no ganaste algo. No podés hablar de bendición si no perdiste algo. Otra cosa que yo siempre digo también: nunca vas a poder conocer las alturas si antes no conociste el suelo, hermano. Nunca vas a poder conocer las alturas de la gloria de Dios. ¿Por qué? Es más, no vas a conocer a Dios. Yo conocí a Dios, hermano, cuando me caí. Eso es una cosa que yo siempre digo. Cuando me caí conocí al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando me caí yo conocí al Dios que me levanta. Porque cuando yo no tenía nada, yo conocí al Dios que bendice. Porque cuando yo no tenía sustento, yo conocí al Dios que me sustenta. Por lo tanto, nunca vas a poder experimentar la victoria en la mano de Dios sin antes experimentar el suelo, sin antes experimentar el proceso, sin antes experimentar el fuego. Nunca vas a poder experimentar las alturas y la gloria de Dios. Conoces a Dios cuando sabes que Él es el que te levanta siempre, que Él es el que te da la vida siempre. Y aprendes a valorar tu vida, aprendes a valorar tu salud, aprendes a valorar a tus hermanos, aprendes a valorar a tu iglesia. Y tenés motivo para agradecer a Dios. Cuando te levantaste postra y de ocho, hermano, la yare coina la año de Yarabe. Eso es gracias, Señor. La victoria con proceso. Gracias porque me diste la victoria. De otro, hermano. Jaupe vendemos a través de testimonio, hombre, mi persona y cotea, hermano.
Yo tuve que experimentar el mundo. Yo nací en la iglesia. Fui formado, crecí en la iglesia, hermano, con mis abuelos pastores. Pero cuando empecé a llegar a la juventud, me fui al mundo, a las drogas, a la delincuencia. Experimenté todo lo que usted no se imagina, hermano. Hay cuapa y te deja entender paite, hermano. Y después el Señor, llegó su tiempo para mi vida. Y el Señor me llamó así como Isaías. Me preparó con fuego y me levantó para ir yo a hablar a aquellas personas que están en la misma situación. Dios me llevó al mundo para hacerme entender el lenguaje de los que están metidos en la misma situación. Y yo entiendo su lenguaje y su vida. Dios me dio enfermedades para yo entender a la gente que están enferma. Dios me hizo pasar hambre para entender a las personas que están pasando hambre. Dios me hizo vivir en las calles para entender a la gente que vive en las calles. Todos los procesos son propósitos de Dios. Y hasta que tú no entiendas que el proceso que está atravesando es propósito de Dios, nunca vas a salir del proceso. Cuando tú entiendas que los procesos te están queriendo enseñar algo y tú aprendas lo que el proceso vino a enseñarte, entonces te vas a levantar y vas a ir a predicar a los que necesitan. Eso es una metáfora solamente, porque no todas las personas fueron llamadas a predicar. Muchas otras personas fueron llamadas para servir un sinnúmero de cosas. Quizás no vas a predicar en los altares, pero vas a predicar a las personas que necesitan. Como el hermano anciano, él quizás no le ve continuado predicando en el púlpito, hermano, pero a él le vas a ver continuado predicando a la gente con cáncer. Él tiene esa gracia de que la gente que está enferma, oje, no, y sube, hermano. Elumina varón orarse, hay que tener oración. Ojo más orar o predicar con la palabra de Dios. Somos preparados para un propósito en Dios. No dejes que el proceso te derrumbe o te eche, hermano. El proceso no viene para destruirte. El proceso viene para prepararte. Si está pasando un proceso fuerte, entonces trata de aprender de él y usarlo para que te sea útil. Quiero que te pongas de pie. Vamos a alabar enseguida, hermano. Ponete de pies. Mira lo que tienen problemas en su casa. Prepárense que le vas a hablar a gente que tiene problemas en su casa. Si tenés un hijo, un sobrino, un familiar, el que está clamando a Dios, que está perdido en las drogas, está perdido en la delincuencia, está enfermo, sea lo que sea, y está sufriendo por él, hermano, prepárate que vas a hablar a gente que tiene su familia también perdida afuera. Y ¿sabe qué le vas a decir? Así como Dios levantó a mi hijo, así como Dios levantó a mi sobrino, así como Dios levantó a mi familiar, así también Dios va a levantar al tuyo. Cerra tus ojos. ¿Cuántos están atravesando desiertos? Yo sé que todos, hermano. Yo sé que todos estamos atravesando desiertos, diferentes problemas, diferentes. A veces es difícil. A veces la situación, hermano, se pone dura y parece que ya no vamos a poder soportar. Parece que ya no podemos con tanta presión, hermano. Pero hoy Dios te dice: en medio de ese proceso yo te voy a levantar. En medio de ese proceso vas a ver la mano de Dios. Dios te dice: aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Dios no le salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego y del horno de fuego. Dios no les salvó para que ellos no cayesen ahí. Dios permitió que ellos cayesen en el horno de fuego para Él mostrarle que Él iba a estar con ellos en medio del fuego.
Dios no te va a sacar del proceso, pero Dios te va a revelar que Dios va a estar contigo en tu proceso, para que en medio de la prueba Dios te dé esa paz, esa victoria que tú necesitas, esa consolación que tú necesitas, esa mano que tú necesitas, que te levante todos los días. Ore conmigo, hermano. Ore conmigo. Ore conmigo. Acuérdese que una cosa dijo Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 6, hermano evangelista, que nosotros vamos a ser formados, hermano. Vamos a tener que ser perfeccionados, en otras palabras, moldeados hasta la venida de Cristo, hasta que aparezca Jesucristo. Eso significa que cada día, no importa cuántos años estemos en la iglesia, cada día vamos a ser perfeccionados para aquel día en que Jesucristo aparezca. Cada día vamos a tener que atravesar por diversas pruebas. Quizá vamos a salir de uno y entrar en otro, pero cuando entremos en ese otro, hermano, ya vamos a estar contando la victoria que Dios nos dio en la prueba que pasamos. Y así vamos a caminar, quizá en lucha, pero también en victoria y en victoria. Y así vamos a conocer al Dios que nos bendice, al Dios que multiplica, al Dios que nos da la victoria. Y van a venir los problemas y ya no vamos a tener miedo, porque vamos a saber que al final de todo Dios siempre nos va a dar la victoria.